Hoy seguimos hablando de colecciones mutantes, marvelitas, noventosas. Ya sabéis, esos principios de los años 90 que nos trajeron tantísima estética, espectacularidad y guiones que empezaban a ser cada vez más minimalistas. Nos plantamos a la época de la burbuja, de las ventas millonarias, de los dibujantes clónicos, la época en la cual Jim Lee reinaba con puño de hierro, con sus dibujos hiperestilizados y sus mujeres ultrasexualizadas y todo esto que ya hemos visto en vídeos anteriores, aunque eso va a ser una excusa, porque realmente de quien quiero hablar hoy es de un artista llamado Larry Stroman, que es una de esas cosas extrañas. Particularmente la colección en la que estuvo trabajando es X Factor, Factor X aquí en España, y podríamos decir que dentro de esa generación fue un poco patito feo, tanto la colección como el dibujante. Era demasiado raro, demasiado particular, no atacaba por el lado agresivo, sino más bien estilizado, con mucho sentido del humor y demás, paralelamente más o menos a lo que estaba haciendo Sam Kieth, que ya vimos aquí, su trabajo en Lobezno, en Wolverine, y viene a ser esta suerte como de autor alternativo muy poco reivindicado a día de hoy, a pesar de que su etapa con X Factor junto a Peter David es histórica. Quedaos, amigos míos, que esto tiene mucho de material potente. Como siempre, yo soy Samuel M. Jackson, con M de mutante mortal, y estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, al lugar al que acudes cuando andas buscando cosas mutantes mutando. Venga, Factor X, vamos. 3, 2, 1... Bueno, y aquí tenemos concretamente el tomo que vamos a estar utilizando para el vídeo. Como veréis, es un tomo retapado. Haré un vídeo, voy a hacer un vídeo, lo tengo prometido, solamente con el concepto de los tomos retapados que había. Un tomo retapado, resumiendo muchísimo, eran 5 números de grapa, ¿vale? De cómics pues de la época, que por cuestiones diversas, ya las explicaremos, acababan vendiéndose juntas a un precio mucho más reducido, ¿vale? Les ponían una pequeña tapa de cartón y te lo vendían así, en las tiendas de revistas y de prensa y cómics y demás. Y bueno, era una manera económica de llevarte varios cómics de una tacada, ¿no? Concretamente aquí nos viene muy bien porque vamos a poder ver esta colección que estamos viendo ahora mismo, de la cual hablaremos un poquito más ahora en adelante, especialmente del dibujante. Ya estaréis viendo en su portada que no es del todo, ¿sabéis, no? No es del todo superhéroes, no es del todo Marvel, no es del todo noventero. Faltan venas, faltan cañones, faltan glándulas mamarias inmensas, faltan piernas larguísimas. Aquí faltan cosas, miembros cibernéticos, páginas dobles. No lo veo claro. Bien, vamos a hacer un poco de contexto antes, ¿vale? Así muy rápidamente, aunque quiero hablar de Larry Stroman sobre todo, vamos primero a dar un poco de sentido a este vídeo, ¿ok? Volvemos, 1991, recordemos, después de un quilombo de proporciones cósmicas, del cual ya hablaremos en otro vídeo, las colecciones de mutantes, las colecciones de la X, aunque no son colecciones para adultos, sino colecciones simplemente, pues, de mutantes, ya sabéis, mutantes light, softcore, digamos, pues se rehacen, ¿de acuerdo? También por motivos comerciales, se rehacen estas colecciones y esto nos acaba dando un 1991 que nos trajo primero el X-Force, que nos trajo después, si no me equivoco, este Uncanny X-Men y después nos trajo el X-Men de Jim Lee. En X-Force teníamos la testosterona, las páginas dobles, las proporciones imposibles, los personajes ultraviolentos, las espadas larguísimas, la sangre, la destrucción, los puñetazos en primer plano y todas estas cosas. Rob Liefeld, el maestro del mal. Mirad su firma, vamos a hacer un homenaje, una reverencia. Bien, vale, luego Uncanny X-Men, Will Sportaccio, dibujante muy estiloso, muy estiloso, sumamente confuso, al cual le gustaba mucho el músculo. Tengo la sensación de que el tío debía ser aficionado al culturismo o algo así, porque se pasaba un poco. A mí me gusta Portaccio, me parece un dibujante muy interesante, hablaremos de él también en este canal, pero bueno, era un dibujante, pues, sobre todo espectáculo, el autor de Wetworks, posteriormente en Image Comics. Y finalmente la cosa se remata con el X-Men de Jim Lee, cómic más vendido de la historia, ya hemos hablado de él muchas veces, así que no nos vamos a extender. Como os decía antes, pues Jim Lee marca el canon de principios de los años 90. Ya sabéis, las chicas guapas, como ya os he dicho al principio del vídeo, el rollo Playboy, todos muy musculados, muy simpáticos, como veréis cada viñeta parece un trading card y se acabó. Aparte de estas 3 colecciones teníamos Wolverine, la colección en solitario de Lobezno, de la cual hablaremos también, pero iba un poco a su rollo, con Larry Hama como guionista, esa estaba un poco aparte, con Mark Silvestri dibujando y demás, y Excalibur, que esa sí que tenía su propio canon, no se mezclaba prácticamente nunca con las colecciones de mutantes en la época, y bueno, la veremos en algún crossover posterior, pero estas 3 podemos decir que eran un poco el backbone, ¿no? La columna vertebral
de lo que venía siendo la Invasión X, todo ese super éxito mundial tremendo. Estas eran las colecciones protagonizadas por los chicos guapos, por los chicos duros, por los chicos musculados, por las chicas estilizadas, y en medio nos encontramos esta colección. Estos 3 cómics se publican en el mismo año y prácticamente a la vez. ¿Qué sucede? Que a finales de los 90, los personajes mutantes que pertenecían a estas colecciones y a estas sagas, digamos que se multiplicaron tanto y llegaron las historias a ser tan complicadas que en una especie de argucia comercial, entre comillas, en un movimiento, ¿vale?, editorial, recolocaron los equipos definiendo las colecciones desde cero, lo cual nos llevó a un nuevo principio, un nuevo equipo que estáis viendo en portada, porque en este número, si no me equivoco, en el 71 de Estados Unidos, Factor X debutaba con estos miembros, que eran, como os decía antes, los Outsiders. O sea, era un grupo de pringaos, eran los más feos, los más tímidos, los más ridículos, los más abandonados. Era el grupo, o sea, si estos eran los tipos populares del instituto, estos eran los pringaos. Era tal cual os lo estoy describiendo. Y el grupo que se encargaría de esto, bueno, el equipo creativo sería Peter David al guión, posiblemente el mejor guionista de Marvel en los años 90, muy posiblemente, muy posiblemente, y Larry Stroman al lápiz. Y como veréis, el dibujo aquí no se parece en nada a lo que estaba haciendo un Jim Lee o un Portacio, un Liefeld o lo que fuese. Fijaos en esas líneas finas, en esos ángulos súper marcados que tiene, el uso de las sombras súper elegante. Esto lo ves y dices, esto no son superhéroes. Se me hace un poco extraño esto que estoy viendo, ¿no? Acostumbraos porque es el estilo que tiene este dibujante. Es un tipo que, bueno, digamos que es el tipo de dibujante que ha trabajado mucho en cómics al principio sin terminar de caer en ningún sofá, por así decirlo, y de repente, pues entre sus miles de encargos, consiguió acabar dibujando esta colección de manera regular. Por el camino, el tipo lógicamente tuvo que aceptar todo tipo de encargos, incluido trabajar en diseño, trabajar pues eso, como dibujante, como bocetista, como lo que fuese, fuera del cómic, dentro del cómic, en arquitectura, en decoración, etc. Y se nota un huevo, porque como estaréis viendo en la página, es que no parece un cómic de Marvel, no parece un cómic de superhéroes. Mirad la estilización de la viñeta, mirad ya solamente las viñetas como están colocadas, mirad esta cara, con estos ángulos, el uso de la línea, a lo que me refería. Este cuello, por ejemplo, es larguísimo. Desde un punto de vista correcto o académico, sería un poco raro, ¿no? Sin embargo, dentro de la justificación que nosotros tenemos en un cómic, nos fijamos y es estilizadísimo. Tiene un punto ahí como casi ochentero, ¿no? Le da un rollo como muy ornamental y al mismo tiempo muy equilibrado, porque realmente usa muy poca tinta negra. A diferencia de podría ser un Mike Mignola, por ejemplo, que recordemos que Mignola a estas alturas de la película todavía no había hecho Hellboy, todavía era Mignola, pues no sé si había hecho Drácula, muchas portadas para Marvel, y este rollo también era uno de estos artistas que no encajaban, que trabajaba para las editoriales grandes, como Sam Kidd también, pero que no terminaban de tener, ¿sabes?, de estar ubicados por los lectores. Stroman estaba en esa categoría. El tipo había sido una especie de mercenario, dibujante para todo, y por fin, finalmente, aquí en estos X-Factor, en Factor X, consiguió pues llamar la atención del público, porque aunque esta sea una colección segundona, dentro de las colecciones de mutantes, muy segundona, muy segundona, pues es una colección de mutantes. Si tiene la letra X, llama la atención del público, forzosamente, y aquí pues se empezó a hablar de él. Era un dibujante que además gustaba porque presentaba una alternativa. Claro, vosotros mirad, bueno, esta viñeta está guapa, ¿no? Con loba venenosa aquí, las líneas cinéticas. Mirad esto, por ejemplo. Voy a alejarme un poquito para que se vea bien. Mirad qué bien utilizados están los círculos, ¿no? Con las líneas finas, el plano es muy bueno también. Mirad también aquí, por ejemplo, las proporciones que tienen los personajes, la mandíbula de Mercurio, de Pietro que tenemos aquí. ¿Veis? Las líneas de movimiento, cómo van componiendo la imagen. Es estiloso, o sea, casi podríamos decir que parece una portada de un disco de los 80, tipo Duran Duran o alguna cosa así, ¿no? Y de repente, si abrimos una viñeta de Rob Liefeld, lo que nos encontramos es un despropósito de músculos. A ver, despropósito que a mí me encanta, que yo me lo paso bomba con estos cómics, pero me entendéis. Nos encontramos un despropósito lleno de líneas, lleno de rayas, lleno de músculo, lleno de fondos que no se entienden, lleno de acción, mogollón de acción. Los colores nunca estuvieron mal, puñetazos en primer plano que no se entiende lo que está pasando. Pues eso, Rob Liefeld. Y aquí, en cambio, nos encontrábamos sobre todo elegancia. Era un punto así como muy bien cerrado.
Y esta artista, como os decía, consiguió llamar la atención del público y se convirtió en una segunda etapa, digamos, en parte de ese grupo de artistas que se fueron a Image Comics. Otro más. De estos que estamos viendo aquí, de estos 4 cómics, los 4 acabaron yéndose a Image Comics. Y podemos decir además, que me lo ha archivado Wikipedia, que tiene además un honor, que bueno, a los yankees les gusta mucho ese tipo de datos, pero bueno, de ser su cómic, el que hizo posteriormente Thrive, se llama, ya lo veremos aquí, espero que lo podamos ver, vamos. Es el cómic hecho por artistas afroamericanos con más ejemplares vendidos de la historia, pasando del 1.000.000. O sea, para que veáis hasta qué punto la repercusión de haber trabajado en colecciones de mutantes te da fama, ¿no? Luego, pues bueno, por motivos de la vida no terminó de rematar muy bien, no se convirtió en una estrella. Sam Kidd, por ejemplo, se convirtió en Sam Kidd el de The Max. Max no es un super éxito mundial, pero sí es un cómic de culto, reivindicado por los aficionados y demás. Por ejemplo, Mike Mignola hizo Hellboy, y de Hellboy al cielo. Pues son artistas que, aparte de tener estilazo, consiguen obras que les, digamos, establecen, ¿no? Dentro de, pues, el fandom. Consiguen establecer un cierto legado. Mirad qué estructura de viñetas más elegante. Viñetas pequeñas, amigos. Viñetas pequeñitas de los años 90. Esto era anatema totalmente. Y mirad lo bien diseñada que está la composición de página. Está muy bien narrada, en el sentido de que ayuda a la legibilidad, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista estético, es que es bonita. Es que son viñetas que son bonitas. Son prácticamente diseños en sí mismos. Está muy bien. Y ya os digo, este Larry Stroman, pues a diferencia de los que os he dicho antes, a diferencia de Sam Kidd o de Mignola, no consiguió terminar de ser Stroman conocido por... Hizo Thrive, que en su momento fue un éxito, pero no terminó de convertirse en una colección top. Está ahí como una especie de, digamos, anécdota, por así decirlo. Está feo decirlo así, ¿no? Pero bueno, histórico. Sin embargo, como os decía antes, para los que estuvimos en esta época leyendo estos cómics, Stroman era, como estaréis viendo, pues una cosa distinta totalmente. Tú leías este cómic y, aparte de los guiones, que ahora hablamos de ellos, el dibujo es que no tenía nada que ver con lo que tú conocías. El propio profesor Loki, que por cierto yo soy, vamos, admirador total de los correos que tenían las colecciones de mutantes en la época, a Stroman le ponía por las nubes, cuando a las otras superestrellas, a los chicos guapos del instituto, solía meterles bastantes palos. Y Stroman se notaba que era el tipo de dibujante que gusta, ¿sabes? A la gente de los profesionales, a la gente que escribe, a la gente de más dibujantes también, ¿no? Tipo con proporciones... Ya veréis cuando veamos Thrive aquí en el canal, es que, vamos, era puro twerking el cómic que hizo. Hizo un cómic, hizo unas tías que tenían unas proporciones, en fin, tenían un, ¿cómo se llamaría eso? Tenían una zona inferior de su cuerpo, un tren inferior, tenían el centro de gravedad tremendamente bajo. Y bueno, pues dibujo fantástico, ¿no? Ahora pasamos a hablar del guión, a pesar de que, bueno, realmente el vídeo va sobre Stroman, realmente, que es a quien quiero hacer un poquito de homenaje aquí, ¿no? Los guiones son de Peter David, como os había dicho al principio. Peter David aquí pilló una racha, pero ya estaba trabajando en DC además también, pero en Marvel se encargó en paralelo de 2 colecciones. Se encargó de Hulk, que estuvo una temporada larguísima, no sé cuántos años estuvo, pero igual estuvo desde ¿qué? Desde el 80 y mucho hasta la segunda mitad de los 90 o algo así. Debió estar, yo creo que más de 10 años con Hulk. Y con Factor X no estuvo ni de cerca tanto tiempo, pero también tuvo un run bastante establecido. Y las 2 colecciones muy posiblemente se convirtieron en las colecciones mejor guionizadas de Marvel. A ver, lo estoy diciendo, yo no he leído obviamente todas las colecciones de Marvel, pero sí he leído muchas de la época. Y os puedo decir que los guiones de Peter David estaban a otro nivel. En lugar de ser acción por la acción, venganzas, cosas predecibles para mostrar viñetas espectaculares, que era algo que se hacía mucho en los años 90, yo que sé, rediseños de los trajes para hacer que fuesen más extremos y mostrasen más carne, que es una cosa que se hacía también, que le vamos a hacer a principios de los 90. Peter David lo centraba todo en el humor, tramas que se cruzaban entre sí perfectamente, personajes que tenían dinámicas entre sí, chistes que se iban arrastrando de número en número y que acababan generando una dinámica muy parecida a como pueda tener una serie de televisión o una serie de películas. Tenía otro ritmo, era otro tipo de cómic. Tú te lo leías y tenía otro tipo de aire. Un cómic muy divertido, Factor X, totalmente reivindicable. De hecho, a ver, yo a día de hoy os digo, estos 3 cómics de aquí son muy espectaculares. Excalibur no estaba mal del todo, pero esta les barre. Esta colección, Factor X, durante bastantes meses, durante bastante tiempo, barría a nivel de calidad a estas 3 y podía mirar de tú a tú. Estaban más o menos a un nivel, a mi gusto, similar, el Wolverine de Larry Hama y este Factor X
de Peter David y Larry Stroman. Stroman estuvo solamente 10 números. Aproximadamente lo mismo que en los números españoles, que ya sabéis que la numeración no se corresponde exactamente. Estuvo más o menos unos 10 números y después hubo una serie de dibujantes random hasta que se asignó a Joe Quesada como dibujante, que lo rompió. Joe Quesada lo rompió como dibujante, además un dibujante mucho más convencional, mucho más comercial, mucho más espectacular y de hecho acabó siendo editor de Marvel. Joe Quesada, pues bueno, otra cosa completamente diferente a la que estamos viendo. Sin más, amigos míos, me gustaría hacer más vídeos del Larry Stroman, verle más vídeos y poder ver un poco más su trabajo, tal vez en más profundidad y más despacio, pero me apetecía hacer un poco de homenaje porque el otro día hice un vídeo sobre, si no me equivoco, los X-Men, creo que fue, el Proyecto Exterminio, el crossover, y es justo la fase anterior a que saliese Stroman, y me quedé un poco como con la cosa de decir, joder, he hablado mucho de Jim Lee, he hablado mucho de Liefeld y tal, pero a este hombre hay que hablar de él. Hay que hablar de él. Y de Sankey también había hablado, entonces era como una deuda. Ahora que ya lo he hecho, pues bueno, me gustaría repetir, pero ya volverá. Y como siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado mil cosas que decir, que soy consciente, no pasa nada. Si os gustan los mutantes, si los odiáis, si pensáis que Cíclope es el personaje más tóxico de la historia de los superhéroes, como yo, si se os ocurre algún otro cómic del cual podamos hablar en un futuro, cualquier cosa, ponedmelo en comentarios. Si os ha gustado, ponedme un me gusta. Si os ha compartido, dadle a compartir. Si no estáis suscritos, dadle a suscribir. Si estáis suscritos, pues redadle a suscribir. Y que esas cosas, como ya sabéis, ayudan mucho a que el canal crezca y a hacer más vídeos y hacer más de todo, y casinos, y ya sabéis. Y nada, volvemos en un futuro con más colecciones X, aunque nunca triple X. Aunque nunca digas nunca. Venga, amigos, nos vemos pronto. Un abrazo.